Buenas tardes, jóvenes. Un saludo muy especial para cada uno de ustedes. Bienvenidos nuevamente a una nueva clase del Instituto Tecnológico de Administración de Empresas INTA en su jornada a distancia, de su clase de informática para administración de empresas, contaduría y finanzas, 10º grado. Como ustedes saben, pues ya hemos ido desarrollando varias unidades en las clases anteriores. El día de hoy pues comenzaremos con la unidad número 4, diseño de presentaciones, la unidad número 5, base de datos, y la unidad número 6, internet. Comenzamos con la primera unidad, diseño de presentaciones. Pues, ¿qué son los diseños de presentaciones? Lo que normalmente o comúnmente nosotros podemos escuchar como la elaboración de diapositivas, ¿verdad? Las diapositivas contienen cuadros de formato, posicionamiento y marcador de posición para todo el contenido que aparece en una diapositiva, ¿verdad? Los marcadores de posición, pues, nos dan a nosotros una pauta de cómo ir elaborando la información para que las personas que la van a visualizar la puedan comprender de una manera mucho mejor. Primero comenzamos con un título y después con un párrafo que puede ser el cuerpo de la diapositiva o tabla, gráficos, imágenes, muchas cosas que nosotros podemos poner, videos y sonidos. Un programa, un ejemplo claro de un programa que se utiliza para presentaciones, pues es el que ustedes están viendo, con el que yo estoy trabajando ahorita, que es PowerPoint. O sea, ustedes están viendo ahorita una diapositiva, ¿verdad? Ahí pueden ver nosotros el título, diseño de presentaciones y después el contenido, que es la información que yo les estoy dando a ustedes, y podemos darles efectos, podemos darle diferentes formas, podemos hacer más grande la letra, más pequeña, podemos ponerle algún tipo de sonido, diferentes cosas que nos permiten a nosotros este tipo de programa elaborar una presentación para que sea más atractiva y vistosa para el público, para la gente que lo va a ver. En este caso son ustedes, ¿verdad? Aquí, miren, les estoy expresando o como un ejemplo claro de cómo al momento de abrir el programa de PowerPoint se nos visualiza a nosotros, y esta es una de las maneras en las cuales pues podemos ver en blanco una diapositiva, y partiendo de ella podemos elaborar diferentes diapositivas con diseños, con formas, con efectos, con todo lo que nosotros podemos ir desarrollando. En la parte de arriba, donde ustedes pueden ver en esta parte, tenemos inicio, insertar, dibujar, diseño, transiciones, animaciones. O sea, estos son los diferentes elementos que, haciéndole clic ahí, a nosotros nos despliega una serie de funciones o de opciones que, en medida que vamos elaborando la diapositiva, podemos utilizando para darle ciertos efectos, ¿verdad? O que nos permiten copiar, pegar, cambiar el tipo de letra, poner un efecto al título, o insertar un video, o insertar una imagen, un cuadro, una tabla. Entonces, en todos estos elementos que tenemos aquí en la parte de arriba, en este encabezado, pues nosotros podemos ir desarrollando la diapositiva, ¿verdad? Aquí, ¿dónde puedo encontrar diseño de diapositivas? Pues aquí les muestro en esta imagen un ejemplo de dónde podemos ir a encontrar, ¿verdad? Si desea aplicar un diseño de diapositivas, pues usted solo le va a la parte de inicio, ahí dice diseño. Esto va a depender, jóvenes, mucho, tomarlo en cuenta, va a depender del tipo o de la actualización de Office que ustedes tengan. Los Office cada año se van actualizando. En este caso, Office es Microsoft PowerPoint, ¿verdad? Que es el más utilizado y es el más popular. Hay otro tipo de programas, ¿verdad? que se utilizan, pero el más utilizado es este. Entonces, dependiendo de la versión que ustedes tengan en su computadora, así va a ser la configuración de dónde van a encontrar las funciones. O sea, las funciones no varían, se mantienen, solo que en algunas ocasiones pues se agregan algunas cosas más, efectos o cuestiones así, pero en su mayoría se mantienen, y tal vez lo único que cambian son de lugar, ¿verdad? Ahora bien, yo les voy a mostrar un ejemplo claro de una diapositiva. Aquí, miren, ustedes están viendo, en esta parte, están viendo una diapositiva, como yo les mostré el ejemplo. Aquí tenemos a insertar una nueva diapositiva. En esta segunda opción, tabla, imágenes, miren, gráficos,
texto, cuadros y todo esto. Dibujar también, aquí podemos dibujar, tenemos las diferentes opciones que al hacerle clic pues se nos pone un marcador y podemos dibujar. Diseño, ven el diseño de la diapositiva si nosotros queremos, ahí vamos cambiando y buscando la que más se adecue o la que tenga más agrado para cada uno de nosotros, ¿verdad? Después tenemos lo que es las transiciones para que la diapositiva pues tenga algún tipo de efecto para que podamos irlo haciendo. Después tenemos animaciones. También que estas animaciones le vamos dando algún tipo de sensación para que al momento el público pueda ver mi presentación pues sea agradable a la vista. Y aquí tenemos otras opciones que podemos grabarnos nuestra voz o también podemos grabar si su computadora pues así lo permite y la última actualización del Office lo tengan en su computadora, pues podemos grabar nuestra voz y también podemos grabarnos nosotros con una cámara. Y aquí tenemos otras opciones. ¿Sí? Esto es súper sencillo, pero a la vez muy interesante y nos permite una gran variedad de opciones. Ahora bien, vamos a continuar con nuestra presentación de la clase. Ahora bien, la segunda unidad o la otra unidad que estamos viendo el día de hoy es base de datos. Pues la base de datos, desde el punto de vista informático, es un sistema formado por un conjunto de datos almacenados, así como su palabra lo dice, base de datos, en discos o ya sea en la nube o ya sea en nuestra computadora, pero esto nos permite un acceso directo y también se puede manipular por un conjunto de programas. Cada base de datos pues compone de una o más tablas que guardan un conjunto de datos. Cada tabla, como ustedes conocen, tiene columnas y filas. Un ejemplo, nosotros lo pudimos ver en la clase anterior cuando estuvimos viendo las hojas de cálculo, el programa Excel. Nos permite a nosotros ver columnas y filas en las cuales ahí están almacenadas pues una gran cantidad de información que eso nos sirve a todos nosotros. Ahora, ¿cuáles son las características de una base de datos? Pues entre las principales características que tenemos que es independencia lógica y física de los datos, una redundancia mínima, acceso concurrente, o sea que en varios usuarios o varias personas que estén conectadas pueden acceder a la información, integralidad de datos, que en un solo lugar tenemos toda la información, consultas complejas y optimizadas, o sea que podemos acceder a la información y hacer las consultas necesarias en cualquier momento, optimizamos nuestro tiempo, con una seguridad porque sabemos que los datos están respaldados también y están seguros en un solo lugar. Como les digo, respaldo, recuperación de la información y también que tenemos acceso a través del lenguaje de programación, de un cierto tipo de lenguaje de programación. Ahora bien, ¿cuáles son esos programas? Hay muchos programas de base de datos, pero entre los principales encontramos Oracle, MySQL, SQLite, Cassandra y MongoDB. El lenguaje de programación más común y más popular es el SQL. Y ustedes lo van a poder ir escuchando más adelante. Ahora bien, vamos a ver un pequeño video, ¿verdad? Sobre lo que es una base de datos para ir comprendiendo un poco más sobre las mismas. Prestemos mucha atención, jóvenes. La electrónica y la computación hicieron que los elementos digitales se volvieran indispensables y con ello se nos brindó la posibilidad de almacenar enormes cantidades de datos en espacios físicos limitados, gracias a la conversión de señales eléctricas y magnéticas. Una base de datos es el producto de nuestra necesidad de almacenar información. Se trata de un almacén que nos permite guardar información a gran escala, ordenado de modo sistemático para posteriormente recuperarla, analizarla o transmitirla. Son los encargados de preservar los datos del paso del tiempo y el deterioro. Algunos ejemplos de bases de datos son bibliotecas públicas, historiales médicos o registros de transacciones. Los sistemas de gestión de base de datos, o mejor conocidos como DBMS por sus siglas en inglés, actualmente son digitales y automatizados para facilitar el almacenamiento ordenado y la rápida recuperación de toda la información. Son un tipo de software específico cuyo propósito es servir de interfaz entre el usuario
y las aplicaciones utilizadas. El funcionamiento de los bancos de datos está basado en un sistema de columnas y filas organizadas en tablas para aumentar la eficacia a la hora de acceder, modificar, actualizar y controlar y organizar fácilmente los datos. Cada fila de la tabla conforma un registro. El lenguaje de consulta estructurada se le conoce como SQL. Es el más utilizado en todo el mundo para escribir y consultar la información. Las principales características de los sistemas de base de datos son independencia lógica y física de los datos, acceso simultáneo por parte de múltiples usuarios, seguridad de acceso, consultas complejas optimizadas y mayor efectividad a la hora de respaldar y recuperar los archivos de dichos sistemas de almacenamiento. A la hora de crear una base de datos se puede conseguir diferentes modelos y paradigmas, cada uno con sus propias características, ventajas y dificultades. Los diferentes modelos de bases de datos impulsan el diseño y la implementación de algoritmos y mecanismos de gestión optimizados para el caso específico. Las bases de datos se clasifican según su variabilidad y sus contenidos, según su variabilidad y conforme al proceso de recuperación y preservación de datos. Encontramos dos tipos: las bases de datos estáticas, que solo permiten la lectura para la extracción de información y no se puede modificar la ya existente. Bases de datos dinámicas manejan procesos de añadidura y borrado, actualización y reorganización de la información, además de las operaciones básicas de consulta. También las podemos clasificar según su contenido o naturaleza de información. Las bases de datos se dividen en bibliográficas, de texto completo, directorios y bancos de datos especializados. Bienvenidos al canal. Bueno, jóvenes, ahí nosotros pudimos ver una referencia más clara de lo que son las bases de datos, ¿verdad? Entonces, eso nos puede ayudar a nosotros para ir conociendo un poco más. Ahora bien, seguimos con la siguiente unidad, que es el Internet. Ustedes saben que el Internet, pues, es lo que más comúnmente utilizamos hoy en día y lo encontramos en diferentes dispositivos: computadoras, teléfonos celulares, iPads, tablets, Smart TV, o sea, o televisores inteligentes, y en diferentes otros dispositivos. Podemos encontrar en consolas de videojuegos, en impresoras, fotocopiadoras. Ahora muchas cosas están conectadas con Internet, pero vamos a conocer un poco sobre qué es el origen del Internet y de dónde viene, pues. ARPA, primero tengamos en cuenta lo que es ARPA, pues. Internet al día de hoy ya representa uno de los desarrollos más significativos, ¿verdad? En la investigación y la infraestructura de la información. Pero en 1958, pues, el gobierno de Estados Unidos creó un proyecto para el Ministerio de Defensa, cual ellos querían tener un sistema de comunicación para sus Fuerzas Armadas, en el cual les permitiera poder estar en comunicación con cada una de sus bases militares sin que haya interferencia o que ninguna de las bases de datos, ninguna de las bases militares eh, pudiera interrumpir esta comunicación. Entonces, pensando en esto, el gobierno de Estados Unidos crea este proyecto, este programa, ¿verdad? Denominado ARPA. Pues esta organización estaba formada, como le digo, por unos 200 científicos cuyo objetivo era crear comunicación directa entre ordenadores. Años después lo consiguieron en 1967 y nació lo que es ARPANET, la primera conexión entre los ordenadores de Stanford y UCLA. Pues ARPANET. Okay, o sea, ARPANET, como le digo, era una red de ordenadores que recopilaba la información y también transmitía esta información a través de sus ordenadores. ¿Y quienes lo conformaban? Pues eran personas científicos que estaban colaborando con el MIT, este Instituto Tecnológico de Massachusetts, y también con laboratorios de física nacional en el Reino Unido y otra corporación. La red fue creada en 1971. Ya había conseguido conectar a 23 puntos, dice. ARPANET son las siglas de Advanced Regional Project and Network, es decir, red de la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada. Pues la creación de la ARPANET se había construido para sobrevivir a ataques nucleares
sigue siendo un mito en la actualidad, pues. Por otro lado, muchos creen que fue diseñada para resistir a fallos en la red, argumentando que los nodos de comunicación en estos tiempos eran poco fiables. Recordemos que en ese tiempo la comunicación era bien limitada, no existía nada de lo que hoy conocemos de mensajería instantánea, de llamadas internacionales, así, tan rápido, tan fácil. No. Antes era por teléfono y no siempre podía llamar a cualquier lado. Entonces, esto vino a grandemente a mejorar lo que son las comunicaciones. Y ahí lo dice, que era un programa financiado por el Pentágono, lo que probablemente tenía intereses militares y realmente así era, tenía intereses militares. Después tenemos lo que son los primeros emails, la creación de la World Wide Web, ¿verdad? Que es lo que, con lo que nosotros ingresamos para poder encontrar una dirección de una página web. Primero ponemos www. Punto. Entonces, esa www. Punto es lo que se le conoce como World Wide Web. Podríamos decir que la primera página web fue creada por Tim Berners, quien entró a trabajar como ingeniero de software, dice, en CERN en 1980. En aquel entonces se dio cuenta que los científicos tenían muchos problemas a la hora de compartir información y decidió trabajar en ello. Y pues, Berners se convirtió sin saber en uno de los precursores de la nueva era de la historia del Internet. En 1989 presentó una propuesta para la gestión de la información y en ella proponía una solución a los problemas de pérdida de datos gracias a un sistema distribuido de hipertextos para que fuese más fácil y traspaso de información, todos los ordenadores estarían conectados entre sí. Aunque el proyecto no causó mucho furor, a finales de los 90, Berners-Lee ya había desarrollado 3 tecnologías: el lenguaje HTML, las direcciones URL y el protocolo de transferencia de hipertexto. En diciembre de ese mismo año, pues, publicó la primera página web de la historia y en agosto de 1991 los primeros usuarios externos a la organización empezaron a ser invitados a acceder a sus redes, ¿verdad? Después nosotros tenemos lo que es el nacimiento de los navegadores, los motores de búsqueda. No sé si ustedes conocen o saben cuáles son los navegadores, los motores de búsqueda. Pues bueno, aquí nosotros los vamos a conocer. Los navegadores o motores de búsqueda son los que nos permiten a nosotros poder interactuar y buscar las páginas o la información que necesitamos, ¿verdad? El primer motor de búsqueda, pues, con texto completo fue WebCrawler, que apareció en 1994. A diferencia de los anteriores, pues este permitía a los usuarios realizar una búsqueda por palabras en cualquier web. Fue la revolución y el modelo a seguir del resto de los buscadores. Ahora nosotros conocemos lo que es Bing, lo conocemos lo que es Google y gran cantidad, ¿verdad? Y en su tiempo también estaba Yahoo y otra serie de navegadores. Pues ahí dice, muy pronto aparecieron muchos más, como Excite, Infocet, Intomi, Northern y Altavista. Competían con directorios populares como Yahoo, pues más tarde estos se integraron a las tecnologías de los buscadores para aumentar su funcionalidad. Y aquí tenemos nosotros una famosa historia, pues que en el Internet en 1996, Larry Page y Sergey Brin lanzaron un proyecto que llevaría a la creación del buscador por excelencia de hoy en día, Google, un proyecto inicial que se llamó Backrub, que era el nombre de la tecnología que utilizaba. Y aquí pues tenemos una imagen de lo que es una historia resumida del Internet. O sea, desde que su inicio hasta lo que podemos decir, lo que conocemos hoy en día. Ahí podemos resumir que en 1958, pues, Estados Unidos, con el objetivo de crear comunicación directa entre ordenadores, crea este proyecto como ARPA. Más adelante, ya con la investigación que hicieron los científicos, nace lo que es ARPANET, una red de ordenadores que reunía las mejores ideas de los científicos y de estas instituciones que apoyaron el proyecto. Ya para 1980, pues Tim Berners-Lee, como ustedes lo pudieron leer anteriormente, empieza a desarrollar el lenguaje HTML, las direcciones URL y HTTP, el protocolo, ¿verdad? En 1991 publica la primera página web. En 1982, pues un estudiante de instituto de 15 años programa el llamado Echo Cloner para lo que son las Apple II. Las Apple II son unas computadoras que aparecieron en ese momento y que revolucionaron, ¿verdad?, la industria de la computación, que en ese momento
para las computadoras personales era pero muy escasa. Y pues él crea lo que es el primer virus de la historia. En 1987, pues se introduce lo que es el primer concepto de hipertexto en las computadoras de Apple. En 1993, pues el gobierno de Estados Unidos levanta la prohibición y permite la integración de redes de empresas privadas y la web se convierte en dominio público. O sea, el Internet, el inicio no estaba abierto para todo el mundo, sino que el Internet, el acceso a la red estaba controlado por el Estado y estaba eh, principalmente establecido para la defensa, la parte militar, pero después para la parte gubernamental. Y hasta este año, en el 93, pues ya el gobierno de Estados Unidos lo deja de dominio público y todo el mundo puede acceder. Y dice que en 1994 aparece el primer motor de búsqueda con texto completo, Web Crawler, que permitía a los usuarios realizar una búsqueda por palabra en cualquier web. Y en el 94 también se inauguran las primeras tiendas en línea, entre ellas cuáles son Amazon, eBay, esas tiendas famosas y multimillonarias. En el 96, pues Larry Page y Sergey Brin, como ustedes lo vieron anteriormente, crean un proyecto en el cual pues el motor de búsqueda que nosotros conocemos hoy en día y más popular, que es Google. En el 2004, perdón, nace lo que es Facebook, Gmail, Flickr y Vimeo. Y en el 2005 nace YouTube. Miren, para que vayamos conociendo un poco sobre esta historia. En el 2008 nace Google Chrome y Twitter, lo que es en el 2006. Y en el 2010 nace lo que es Instagram, Pinterest y pues ahí sigue una otra gran cantidad de redes sociales, que es lo que nosotros conocemos como WhatsApp, mensajería instantánea, también tenemos Telegram, una gran cantidad de redes sociales que hoy en día nosotros las tomamos como que fueran muy comunes, pero no. Y si ustedes ven la historia del Internet actual, de lo que hoy conocemos como Internet, es muy reciente, ¿verdad? Podemos decir, entonces es algo que se ha venido desarrollando y que poco a poco pues ha ido elaborando y permitiendo tener muchas más cosas y facilitar la vida y la comunicación de las personas. Bueno, jóvenes, esto ha sido todo por el día de hoy. Pues yo les doy las gracias por su atención y cualquier duda o consulta, pues estamos a la hora. Saludos.